Secretario, finalmente, pues hay confusión entre los usuarios del transporte público. Al inicio de la semana de Pascua, una vez que el Tribunal Administrativo del Estado desechó algunas de las suspensiones que habían sido concedidas para evitar el aumento a la tarifa del transporte público, la Secretaría de Movilidad anunció que era inminente el alza a la tarifa del transporte. Después viene un anuncio de los diputados de Movimiento Ciudadano y de Enrique Alfaro, donde dan a conocer una nueva suspensión que les concedió el Tribunal de lo Administrativo, con lo cual se evitaba el alza a la tarifa del transporte, y un anuncio posterior del gobernador del estado en el sentido de que él en lo personal estaba en desacuerdo con incrementar la tarifa del transporte público. Dos preguntas a este respecto. ¿Algo tuvo que ver esta suspensión concedida a los diputados de Movimiento Ciudadano para forzar este acuerdo con los transportistas? Y lo segundo y más importante, ¿hasta cuándo los usuarios pueden estar tranquilos de que no habrá aumento a la tarifa del transporte público? Bueno, a la segunda pregunta. El día de ayer, en el acuerdo logrado por el gobernador con los transportistas, deja claro que no hay aumento al transporte. Lo repito, no hay aumento al transporte. Y ahí en el mismo acuerdo se establece que entonces habrá aumento al transporte en cuanto se empiecen a mejorar las condiciones de servicio, donde todo mundo estuvimos de acuerdo. De tal manera que ya no debe de haber ningún tipo de confusión. En la primera pregunta, lo que anima al gobierno a llevar este tipo de acuerdos es el ánimo de resolver de fondo un problema añejo, un problema postergado, un problema que estaba generando división en la sociedad. Y con la altura de miras que tiene el gobernador Aristóteles Sandoval, entonces hemos decidido el gobierno abordar este asunto de manera integral, de tal manera que no hay absolutamente ninguna otra cosa que motive el acuerdo que se llevó a cabo el día de ayer, que es el ánimo de mejorar la movilidad urbana, el ánimo de disminuir la contaminación ambiental, el ánimo muy claro que hay del gobierno del estado de evitar accidentes en las vías de la zona metropolitana, el ánimo también de mejorar las condiciones empresariales, porque también se debe y se vale, y el ánimo de poder incorporarnos como un estado muy competitivo en el ámbito económico. No, la visión es completamente diferente. Esta es una visión integral, es una visión de estado, no es una visión de coyuntura, no es una visión de otra naturaleza. Secretario, entonces pueden estar tranquilos los usuarios que, bueno, pues en el corto plazo no habrá incrementos a la tarifa del transporte público hasta en tanto el servicio a todos los usuarios no mejore, y esto pues va a ser en un buen rato, ¿es correcto? No lo sabemos cuánto rato. Si el servicio mejora pronto, pues entonces ya estaremos llevando a cabo, ya estará sesionando de nuevo cuenta la comisión tarifaria. Lo que sí debe de quedar claro a los usuarios es que hay que pagar 6 pesos del transporte. El gobierno de Aristóteles Sandoval cumplió con su palabra. Aristóteles Sandoval dijo: no estoy de acuerdo en el aumento. Ya está resuelto el asunto por un altísimo grado de solidaridad y de conciencia también de los transportistas. ¿Podríamos decir que ahora sí se va a modificar el esquema de hombre-camión por ruta empresa, secretario? Sí, definitivamente. Ese esquema de hombre-camión nunca funcionó. Ese esquema realmente fue populismo, fue darle a tole con el dedo a los mismos choferes y transportistas, fue crear expectativas falsas, fue generar caos en el ámbito de la movilidad urbana, y ahora tenemos que hablar de rutas empresa. Es más, el día de hoy, si ustedes están atentos, el día de hoy se mejoran sustancialmente condiciones del transporte en una ruta muy importante. Se vino trabajando todo el mes en ello, se hizo una adaptación y el señor gobernador estará dando el inicio a una ruta que ya no va a operar con diésel, o sea, bajamos contaminación, van a traer cámaras de vigilancia hacia el interior, y bueno, pues el día de hoy empiezan a darse resultados de los pactos, los acuerdos, y los pactos son para cumplirse, y mientras más pronto mejor, porque
pues mejora las condiciones de vida de todos los habitantes, y ese es el deseo de este gobierno, es por lo que estamos trabajando de manera muy animada. ¿Ya están de acuerdo entonces también los diputados en modificar el ámbito legal para los transportistas y migrar de este hombre camión a ruta empresa? Sí, el día de ayer platicamos ya con los líderes de los grupos parlamentarios, se les expuso este tema, se les planteó esto que estaba por ocurrir, porque quisimos que se enteraran primero de manera directa por nosotros. Todos ellos dieron el beneplácito al acuerdo, todos, Movimiento Ciudadano, PRI, PAN, PRD, Partido Verde, todos estuvieron completamente de acuerdo y en un ánimo muy positivo de hacer las reformas legales que sean necesarias para mejorar el transporte. Entonces, este tipo de acuerdos están blindados. No son de ocurrencia, no son de coyuntura, repito, son acuerdos de visión integral de Estado, Pablo, y este tipo de acuerdos pues realmente van a tener una conducción y para ello tienen el respaldo del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo y esperemos también que se tenga de la sociedad en general. Secretario, ya nada más para terminar, en el tema del subsidio no se trató el día de ayer, como ya no lo señalabas, pero tampoco se descarta, ¿verdad? No se trató el día de ayer y no se trató ninguno de los días previos en que se llevó a cabo el proceso de acuerdos y negociación. Entonces, no está en la mesa, repito, de acuerdos. No está en la mesa de acuerdos, pero tampoco lo podemos descartar que esto pueda suceder. Pues no lo sabemos, pues finalmente puede ocurrir una situación económica muy fuerte, muy difícil, pero en el tema de los insumos para el transporte, el gobierno tendría que adoptar medidas, pero para adoptar medidas de esa naturaleza, pues hay que desconfijar otras cosas. No, Pablo, yo creo que la visión de Estado tiene que ser diferente. La visión de Estado, me queda claro, no puede funcionar si este tipo de cosas que hoy abren una ruta y un camino muy amplio a los acuerdos y negociación, lo que tenemos que hacer es todos apoyar el transporte público para que mejore y sea rentable para sus dueños. A partir de eso entonces evitamos sangrías innecesarias desde el punto de vista económico al Estado, y el Estado que tiene muchos compromisos, bastante deuda que se dejó, una deuda oculta de más de 5,000 millones de pesos, pues el Estado tiene que salir adelante con todos los compromisos que tiene, de tal manera que estamos privilegiando el trabajo político, la política seria, la política responsable, para ver un tema con los alcances que tiene y la visión que el gobernador ha tenido sobre el mismo. Los transportistas que no se sumen a este acuerdo en beneficio de los usuarios, ¿habrá mano dura de la Secretaría de Movilidad en contra de ellos? Pablo, estamos completamente seguros que en este acuerdo estamos todos. Aquí no hay nadie ajeno al acuerdo, no hay nadie fuera del acuerdo, no vamos nosotros a andar con amagos, no se trata tampoco de eso. Yo creo que convence más la palabra, convencen más las razones que la dureza, las amenazas, etcétera, etcétera. Definitivamente el estilo de gobernar es diferente y se va a empezar a notar. Licenciado Arturo Zamora Jiménez, secretario general de Gobierno en Jalisco, te agradezco muchísimo el haber tomado esta llamada y te mando un fuerte abrazo. Gracias, Pablo, un saludo a ti y a tu auditorio, un fuerte abrazo. Cuídate mucho. Bueno, pues ahí están los términos generales de este acuerdo alcanzado entre el gobierno de Jalisco y los transportistas, que mantiene la tarifa de 6 pesos en transporte público. Una buena noticia para los usuarios, pero sobre todo porque hay compromisos serios de los transportistas para mejorar el servicio